este ciclo en el que conversamos con líderes regionales, estos auténticos trailblazers, aquellos que nos marcan el camino, que hacen la huella, sobre cómo podemos construir entre todos un camino acelerado hacia el desarrollo inclusivo y sustentable de nuestra querida Latinoamérica. Y en este ciclo nosotros queremos conectar sueños con el futuro. Eso es precisamente lo que queremos conversar con nuestros pioneros, con nuestros trailblazers. Y me hace muchísima ilusión, estoy sumamente contento de poder compartir esta primera sesión del año con un auténtico trailblazer latinoamericano, como es el presidente de la República de Colombia, Iván Duque. Muchísimas gracias, presidente Duque, por acompañarnos esta mañana. Y para romper el hielo, ya que nosotros queremos conectar sueños con el futuro, me gustaría si por favor, presidente Duque, nos comenta quién es Iván Duque y cuál es su sueño. Gracias por invitarme a este encuentro de Trailblazers. Y a ver, ¿yo cómo definiría a Iván Duque? Iván Duque es una persona motivada por el servicio, motivada por la innovación y motivada por la construcción de equidad. Esos han sido como los derroteros que yo he tenido en mi vida. Tuve mi formación como abogado, también hice mis posgrados en los Estados Unidos en Georgetown, en American University. Trabajé más de una década en el Banco Interamericano de Desarrollo, en proyectos de desarrollo. Trabajé también en la Organización de Naciones Unidas. Regresé de nuevo a mi patria, fui senador de la República. Saqué adelante leyes muy importantes de innovación relacionadas con industrias creativas, con seguros educativos, con medidas de equidad también como la licencia de maternidad de la mujer, su ampliación, las empresas B. Aspiré a la presidencia y fui elegido en el año 2018 con la mayor votación que haya registrado en nuestro país y siendo el presidente más joven elegido democráticamente en Colombia. Pero de nuevo, todo eso para mí en este momento es algo distinto a la pregunta. ¿Quién soy yo? Una persona motivada por construir una sociedad con más equidad y donde logremos que toda la creatividad y el capital humano de los ciudadanos pueda ser llevada a su máxima expresión. Muchas gracias y bueno, vamos juntos hacia ese camino, presidente. Uno de los invitados a nuestro ciclo el año pasado nos contaba que en este momento estamos todos en una misma tempestad, pero no es cierto que estemos todos en el mismo barco. Algunos estamos en un gran barco y otros están pasando la tempestad en una simple cascarita de nuez. Entonces el gran desafío, creo yo, para nuestra querida Latinoamérica es cómo hacemos para construir un futuro, como usted decía, con equidad y con dignidad para todas las personas y trabajo, porque el trabajo justamente dignifica. Y pensando en esta idea de no hablar sino hacer y de hacer juntos, de construir juntos, se escucha mucha gente hablar y hacer cosas por separado, pero creo que el actual momento nos invita a ser relevantes y a unirnos en un esfuerzo mancomunado para poder sacar a nuestros países y a nuestra región hacia adelante. Entonces, en esta idea de actuemos juntos ahora, ¿cómo ve usted, presidente Duque, el liderazgo colaborativo como manera de poder entre todos acelerar ese camino inclusivo y sostenible hacia el desarrollo de la región? Ale, déjame empezar por contestar esa pregunta haciendo referencia a algo que yo solía compartir con mis estudiantes antes de llegar a la presidencia de la República, cuando estaba todavía en la docencia. Y es que en el mundo en el que vivimos, la colaboración, la cooperación y la solidaridad deben tener un valor mucho más amplio. Porque muchas veces vemos ante ciertos hechos una conducta que se asemeja a la del vecino que ve que en la casa del lado se entran los ladrones. Y entonces lo que sale a hacer es comprar alarmas, poner alambres de púas, tener 3 perros para proteger su seguridad, pero se desentiende del entorno. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que ser conscientes
que frente a esta pandemia y a la pospandemia, ningún país se va a salvar solo. De nada sirve que un país tenga inmunidad colectiva si el resto del mundo no lo tiene, a no ser que el país decidiera cerrarse para siempre en una especie de burbuja. Entonces, entre todos tenemos que contribuir justamente a esa inmunidad colectiva y entre todos debemos buscar las soluciones para llegar a esa inmunidad colectiva. Pero más allá del tema de salud es también cómo vamos a salir después de esta pandemia, porque ahí también se requiere un gran nivel de solidaridad. Si sencillamente dejamos que los países más vulnerables queden altísimamente endeudados con unos déficits insostenibles, pero lo que va a pasar es que vamos a tener un retroceso muy grande en todo lo que hemos logrado en términos de pobreza. Entonces yo creo que esta también tiene que ser una oportunidad para redefinir una especie de arquitectura global, de poder global, y donde entendamos que la colaboración va a ser el vehículo más importante, y no solamente entre países, entre empresas. Yo creo que ha sido un gran éxito del mundo ver que desarrollamos una vacuna frente al COVID-19 en menos de un año. Pero también es claro que ahora el reto es cómo logramos diseminar todas las vacunas para que le lleguen a todo el mundo y que unos países no compren 3, 4, 5 veces en vacunas de su población, generando una distorsión del mercado, sino cómo logramos en efecto que entre todos, digamos, hagamos de este año 2021, que por cierto lo digo, Ale, este es un año que solamente lo vemos una vez cada 100 años, año 21 del siglo XXI. Entonces, aquí, este año 21 del siglo XXI, debería ser el año donde demostremos que la solidaridad, la colaboración y la cooperación es lo que nos va a permitir hacer el programa más grande de vacunación en la historia de la humanidad. Eso para dar un ejemplo. Y creo que hay avances también importantes. Yo creo que hay cosas que a nosotros nos motivan. Estamos viendo un mundo donde la digitalización seguramente va a generar ser más limpios, más sostenibles en términos ambientales. Vamos a ser más conscientes de la reducción de nuestra huella individual de carbono. Vamos a ser mucho más vigorosos en términos de inclusión financiera. Y vamos a generar el desarrollo de nuevos mercados, nuevos talentos y nuevas capacidades. Todo eso yo lo veo con optimismo. Pero para decirlo de una manera muy clara, aquí no se trata de volver donde estábamos antes, sino cómo vamos a salir mejores. Y yo creo que lo único que nos va a salvar colectivamente es el espíritu de colaboración. Y colaboración es compartir el conocimiento, colaboración es compartir la ayuda logística, compartir y colaborar es brindar una solución a quien más lo necesita. Y eso yo creo que será el reto grande de este año. Si este año no lo logramos, yo creo que pondrán entredicho también la capacidad del multilateralismo de resolver los problemas del mundo. No lo tuvimos el año pasado al comienzo de la pandemia. Este año, que es la salida sostenible de la pandemia, nosotros sí necesitamos que ese concepto de multilateralismo no solamente sea entre países, sino también entre el sector privado de todas las naciones del mundo. Muchísimas gracias. Creo que tocó un montón de temas donde podemos trabajar muchísimo más juntos y con liderazgo colaborativo hacia adelante. Y hablamos del tema de medio ambiente y yo creo que uno de los tópicos en los que claramente el presidente Iván Duque es un auténtico trailblazer es en lo que hace a la protección y cuidado de medio ambiente, de esta casa común que de alguna manera nos hemos olvidado por tanto tiempo de cuidar y ahora nos está pasando factura de lo mal que le hemos hecho. Pero creo que también tenemos una oportunidad dorada para trabajar de la mano, sector público, privado, organizaciones, también en beneficio del saneamiento del medio ambiente. Y yo lo quiero felicitar, presidente Duque, por su iniciativa de plantar antes del fin de su mandato 180 millones de árboles en Colombia. Hay una iniciativa que está muy alineada con su vocación que co-lanzamos desde la compañía hace 2 años en el WEF, en Davos, la idea de plantar 1 trillón de árboles. Entonces, ¿cómo podemos hacer, cree usted, todos juntos, los colombianos, los latinoamericanos, el globo entero, para hermanarnos y de alguna manera poder participar juntos de una iniciativa tan relevante como esta, que es sanar el medio ambiente? Pues yo quisiera, Ale, tocar 2 temas que para mí son del corazón.
y que van a definir no solamente lo que somos, sino lo que queremos ser como país de cara a la próxima década. Voy a empezar por un tema que de pronto no lo mencionaste en la pregunta y tiene que ver con el fenómeno de la migración. El mundo vive hoy la crisis climática, sí, pero también el mundo vive crisis de migración. Nosotros tenemos en Colombia cerca de 1.8 millones de inmigrantes, de los cuales cerca de 1 millón están de manera irregular. Y nosotros no podemos construir una agenda de sostenibilidad hacia el futuro si no entendemos que hay que resolver esa situación humanitaria. Por eso nosotros decidimos darles el estatus de protección temporal, marcar un hito y hacerlo mostrándole al mundo que mientras en otros países se niega el problema o se apela a la xenofobia, acá podemos hacer una política migratoria sostenible, dinámica, por supuesto con retos, pero hacerla con la fraternidad y el humanismo. Y eso es muy importante. ¿Y por qué lo vinculo también con tu pregunta? Porque ahí es donde empezamos nosotros a hacer las diferencias en este 21 del siglo XXI. Tiene que ser un cambio mucho más humano. Y cuando hablamos del tema ambiental, eso también tenemos que verlo desde la óptica humana. Estamos en el siglo del antropoceno, como dirían algunos expertos. Pero, ¿cómo podemos abordar esto bien? Nosotros ya dijimos como país que queremos llegar al año 2030, reduciendo en 51% las emisiones de gases de efecto invernadero. Ese es el compromiso más grande que ha hecho hasta ahora un país de América Latina de cara a la Agenda 2030. Y nosotros solamente representamos el 0.4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Entonces, si un país que solamente representa el 0.4% de las emisiones de gases de efecto invernadero decide reducirlas en 51%, pues es también un mensaje de ejemplo para que quienes más contribuyen a las emisiones de gases hagan lo propio y no se queden con soluciones tímidas ni con pañitos de agua tibia. Lo otro es que decidimos llegar al año 2050 siendo un país carbono neutral. Y eso va asociado con un elemento que es vital, que es la huella individual de carbono. Por eso nosotros lanzamos la agenda de economía circular, donde las R's de reducir, reciclar, reutilizar, producir conservando y conservar produciendo marcan la diferencia. Pero adicionalmente nos pusimos en la tarea de hacer la transición energética. Cuando empezó nuestro gobierno teníamos apenas el 0.2% de la matriz energética en energías renovables no convencionales y la vamos a dejar casi llegando al 20%. Es un cambio tremendo en un periodo tan corto. Pero fuera de eso, nosotros hemos decidido que Ecopetrol, por ejemplo, la empresa colombiana de petróleos, hoy sea la mayor autogeneradora con energías renovables no convencionales y está participando en los temas de reforestación. Y nos pusimos la meta con ustedes, con Salesforce, en el web, de llegar a sembrar 180 millones de árboles de aquí a agosto del año 2022. Cerramos el año pasado con cerca de 45 millones. Este año llegaremos a 125 millones y entregaremos 180 millones al finalizar nuestro gobierno. Pero eso lo acompañamos también con la protección a través del Pacto de Leticia de nuestra Amazonía, que es 35% de nuestro territorio, con la protección de los ecosistemas de alta montaña, con los contratos de protección natural, con estimular las silvopasturas y los cultivos agroforestales en el país. Toda esta agenda es la que nosotros queremos llevar, además del concepto de biodiversidades, para que entendamos que en este 21 del 21 tenemos que salir más fortalecidos en la agenda ambiental que nunca. Por eso yo también celebro que Estados Unidos ha decidido volver al Acuerdo de París y que lo que veamos a la salida de Glasgow este año sea el más grande compromiso alcanzado en el mundo para enfrentar el reto de nuestro tiempo, que es el cambio climático. Entonces, cuando yo veo estas dos agendas, una agenda humanitaria, fraterna, pero pragmática y seria en materia de migración y lo propio en materia ambiental, pues yo veo también un liderazgo que Colombia quiere tener en la región, que es un liderazgo de país para que en estos dos grandes temas que enfrenta el mundo, nosotros podamos mostrar que ese concepto de build back better, de salir de aquí mejor, es lo que nos tiene que guiar. Así sea, presidente Duque, y nuestro compromiso para trabajar juntos en ese camino. Pero creo yo que en esta idea que comentábamos de trabajo colaborativo,
deberíamos poder unir muchas más voces y voluntades dentro de Colombia y dentro de Latinoamérica para ayudar a que usted, presidente, pueda cumplir con su objetivo de plantar 180 millones de árboles. Entonces yo hago un llamado a todos los que nos están escuchando, empresas, organizaciones de todo tamaño, personas individuales que quieren aportar su grano de arena, mayor o menor, en esta cruzada que lanzó el gobierno de Colombia bajo el lema de Sembrar nos une, y que todos podamos de alguna manera ser partícipes de este sueño de poder contribuir a mejorar nuestro planeta. Y yo le agradezco también el liderazgo, presidente Duque, en las conversaciones que ha mantenido y en la conformación y desarrollo del grupo del Pacto de Leticia. Estamos muy entusiasmados también nosotros de Salesforce de estar acompañando un proyecto particular usando tecnología junto con el BID para poder llevar, digamos, a materializar a la realidad esta idea de emplear tecnología e intelecto para poder resolver algunos de los temas más cruciales que tiene el bosque tropical más grande que tiene el mundo, que es el bioma del Amazonas. Así que también nuestro compromiso para seguir trabajando juntos en eso, y pronto los que nos están escuchando van a recibir noticias sobre un desafío que va a lanzar el UEF llamando a emprendedores de la región para que puedan de alguna manera usar su intelecto y tecnología para resolver los desafíos que encuentra el bioma del Amazonas en estos días. Así que más para venir en ese sentido, pero yo invito a todos a que conozcamos la iniciativa OneT.org de plantar 1 trillón de árboles, y ahí van a ver cómo de alguna manera todas las organizaciones pueden sumarse a esta cruzada. Los invito a visitar la página. Presidente Duque, pasando a otro tema, nosotros pudimos ser testigos en este año tan especial de cómo la tecnología fue más que nunca un aliado para que podamos trabajar mejor, estudiar mejor, comunicarnos mejor. Creo ahora que el gran desafío que tenemos, sector público y sector privado, es cómo hacemos para que el beneficio que nos da la tecnología llegue a todos, para que nadie quede atrás, para que nadie quede en la tempestad en su cascarita de nuez. ¿Cómo hacemos para que la tecnología nos ayude a ser nuestro mejor aliado para amplificar nuestra humanidad? ¿Sí? Que nos ayude a hacernos la vida aún más fácil. ¿Y cómo hacemos para que mucha más gente, a la vez de ser un entusiasta usuario de tecnología, pueda ser también un creador de tecnología? Y esto lo quería atar con esa idea que sé que tiene usted de convertir a Colombia en algo así como el Silicon Valley de Latinoamérica. ¿Cómo podemos atar esas puntas para cumplir ese objetivo, presidente Duque? Pues yo, Ale, de pronto voy a ser muy provocador con lo que voy a decir, pero me sirve a mí también de referencia ponerlo de esta manera. En su discurso inaugural, el presidente Kennedy dijo que el mundo tenía la tecnología para poder llegar al universo, llegar al espacio, pero también tenía la tecnología para destruir la humanidad espichando un botón. Hoy nosotros tenemos la tecnología más colaborativa posible y tenemos también la tecnología más destructiva posible. Y yo creo que es bueno entenderlo así, porque en días pasados tuve la ocasión de ver ese famoso documental que era el dilema de las redes sociales. Y nos encontramos, por ejemplo, hacia dónde nos puede conducir la inteligencia artificial mal empleada, donde un algoritmo puede llevarte a sesgar tus posiciones hasta el punto de que solamente te vas a alimentar de la información que el algoritmo sabe que es la que te gusta, y cómo también el algoritmo te va a llevar a rechazar todo aquello que no te gusta
y de pronto ese rechazo termine convirtiéndose en odio. Y por eso es triste verlo, pero en el mundo, prácticamente si el mundo lo redujéramos a cómo se comportan las redes sociales, en todos los países estaríamos viendo prácticamente una guerra civil virtual. Una guerra civil donde no queremos escuchar al otro, donde se rechaza al otro, donde lo que diga el otro ya está estigmatizado simplemente por venir del otro. Y eso no le hace bien al mundo, y mucho más cuando sabemos que detrás de eso falta una discusión ética sobre el manejo de esa información, y mucho más aún cuando hay personas que cumplen un papel como influenciadores dentro de esos mismos algoritmos que poco o nada les importa la verdad. Y cuando a una sociedad poco o nada le importa la verdad, sencillamente lo que está es en medio de una batalla donde unos se atacan con otros sin mediar ningún elemento de racionalidad. Creo que esa discusión es pertinente, creo que esa discusión es muy importante, y me parece que el Center for Humane Technology en los Estados Unidos está poniendo esa discusión. Y de hecho nosotros en Colombia sacamos a finales del año pasado, aquí me acompaña el doctor Víctor Muñoz, quien es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia y era el consejero presidencial para la transformación digital. Sacamos adelante el marco ético de inteligencia artificial en Colombia, justamente para que el manejo de la información sea confiable, sea seguro, pero sobre todo sea manejado responsablemente. Entonces, esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que estamos viendo cosas fascinantes. Vemos el uso de información y la aplicación de la inteligencia artificial en salud, en medio ambiente, en transporte público. Vemos además la ebullición de la telemedicina. En Colombia pasamos de miles a millones de usuarios de la telemedicina. Vemos además cómo el mundo en el año de la pandemia avanzó como nunca en inclusión financiera a partir del desarrollo de herramientas digitales. Lo que se llama EdTech, la tecnología en la educación. Nunca antes habíamos visto un crecimiento de esa manera. Entonces, estamos ante esos dos retos que nos trae la tecnología, y yo creo que los dos temas los tenemos que abordar. En el lado positivo, cómo seguimos empleando la tecnología para hacerlo mejor, para ser más transparentes. Nosotros, por ejemplo, en la asignación de contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el país, apelamos a la inteligencia artificial con el algoritmo Beto para hacer selección objetiva y darle más transparencia. Claro que seguirá teniendo algunas imperfecciones que tenemos que ir corrigiendo con los días, pero eso es un ejemplo del uso de la tecnología para luchar contra la corrupción y garantizar la efectividad en la asignación de recursos, con todo y que tenemos que ver qué fallas podemos tener allí. Pero en el otro lado, es donde también tenemos que buscar una discusión de verdad de fondo, porque el mundo está viendo sociedades que se comportan como barras bravas de equipos de fútbol, donde el otro por definición es mi enemigo. Y eso destruye una democracia, eso destruye el ambiente de construcción y mucho más. Enfrentando una pandemia, es absurdo ver que en muchos países la pugnacidad política pareciera una apuesta a que quien está conduciendo la embarcación en los momentos de la tempestad le tiene que ir mal para el éxito del otro. Y creo que esa discusión no es menor. Creo que los niveles de responsabilidad, y algo que a mí me parece trascendental, si las redes sociales están entrando a la discusión de cómo evitar que eso ocurra, yo creo que ellas mismas, esa no puede ser una regulación que venga al Estado, tienen que ser ellas mismas en su autorregulación. Tienen que preguntarse éticamente si están dispuestas a que no se transmita la verdad. Porque ahí es donde se empiezan a incubar unos daños trascendentales en la sociedad, y creo que esa discusión es oportuna y la va a ver el mundo cada vez con más intensidad. Por eso creo que ese Center for Humane Technology está haciendo una discusión provocadora, pero necesaria. Y si en la medida en que todos entendemos que la tecnología es para construir, yo estoy sin lugar a dudas optimista, pero no podemos ser indiferentes a ese fenómeno del uso de la información y los algoritmos para profundizar la división en la sociedad.
Completamente de acuerdo, presidente. Yo digo que la tecnología a veces es como un cuchillo, ¿no? Nos puede servir como una noble herramienta para cortar nuestra comida, como nos puede servir también para matar a alguien. Entonces, somos todos responsables del uso que le damos. Creo que nosotros como empresa de tecnología, junto con el ecosistema de empresas, somos los primeros que tenemos que promover un uso ético de la tecnología, de la mano de gobiernos también que nos puedan ayudar a fijar marcos claves de actuación. Y creo yo también, y pasando a uno de los temas relacionados que estábamos comentando recién, hay otro trailblazer latinoamericano que decía que al final del día todos los problemas que existen son problemas de educación, ¿no? Y de la mano del desarrollo de la tecnología y de la generación de nuevos puestos de trabajo y de pensar en mucha más gente creando tecnología. ¿Cómo cree usted, presidente, basado también en algunas iniciativas exitosas que ya están transitando en Colombia, que podemos unirnos, sector público, privado, academia, sociedad civil, en empujar hacia adelante y en desarrollar a escala el ecosistema de, por un lado, capacitación de la población, certificación y generación de empleo? Porque para poner un ejemplo, en el caso de la industria de la tecnología, hace años que vivimos todos en el ecosistema tecnológico quejándonos que no hay suficientes puestos, que no hay suficientes recursos humanos para cubrir todos los puestos de trabajo que están disponibles en la industria. Pero por otro lado hay tanta gente que está necesitada de un trabajo o que quiere cambiar de trabajo o que cree que la tecnología no es para él o para ella. Entonces, ¿cómo cree usted que podemos unirnos para potenciar el desarrollo de ese ecosistema? También pensando en que el país sea algo así como un Silicon Valley para Latinoamérica, presidente. Bueno, yo creo, Vale, que ahí tocas un tema primero muy, no era yo, dinámico y además prioritario. Uno de mis filósofos favoritos es Ludwig Wittgenstein, quien era un filósofo del lenguaje y que siempre decía que los grandes problemas de la sociedad eran problemas del lenguaje, y él le argumentaba que los problemas del lenguaje es porque tenemos un concepto y yo te puedo decir a ti educación, cierra los ojos y usa la palabra educación y te estás imaginando un aula de clase, un tablero, pero de pronto otro se está imaginando un recreo, otro se está imaginando un profesor, o se está imaginando una institutriz, o se está imaginando retraso o inclusive tiza, o todas esas representaciones. Y yo lo digo de manera casi que alegórica por esto, porque cuando nosotros hablamos de educación hoy y cerramos los ojos, hay una generación que se acuerda de la educación del siglo XX. Hay otra generación que ya vive la educación del siglo XXI. Pero lo cierto es que pareciera que hay muchas cosas de la educación que no han cambiado. La forma en la que duran los programas, carreras que tienen que durar 5 años, estudiantes donde los de 6 tienen que estar con los de 6, los de 7 con los de 7, los de 8 con los de 8. Y yo creo que hoy tenemos que nosotros repensar y redimensionar también la educación en función de la sociedad que estamos construyendo. Hay una visión clara, y es que el mundo del siglo XXI es un mundo más dinámico. Y vamos a tener que darnos cuenta que hay estudiantes que ya no necesariamente están buscando un diploma, sino están buscando conocimiento y habilidades. Y que ya no tienen la paciencia para esperar 5 años para formarse, sino que tienen de pronto el talento, la capacidad para formarse en menos tiempo. Y mucho más cuando vemos que en el sector de la tecnología, un programador, que no necesariamente tiene que tener un diploma, se puede estar ganando 3, 4 o 5 veces lo que se puede ganar un profesional que se ha formado durante 5 años en una carrera convencional. Entonces, tenemos que adaptarnos para llegar a la maximización del capital humano. Y yo creo que también es muy importante que el sistema educativo nos permita a todos que los niños, desde que se forman, empiecen a tener retos intergeneracionales, a interactuar intergeneracionalmente, porque el mundo laboral es intergeneracional. Tú en Salesforce
seguramente tienes 15, 20, 100 millennials trabajando contigo, a los cuales nosotros les llevamos unos años y ellos hoy llevan una dinámica de aprendizaje y una velocidad de aprendizaje que es fundamental en el mundo de la tecnología. Entonces la pregunta es, ¿cómo logramos todo esto combinarlo y que salga bien? Porque así como es importante la formación tecnológica, también es importante la formación humanística. Y eso me lleva a pasar de la teoría a la práctica y decir, ¿cuál es nuestra ambición en Colombia y qué estamos logrando? Primera tarea, nosotros queremos vencer deserción y lograr además que haya habilidades no necesariamente vinculadas con la formación académica del día a día, sino con habilidades adicionales. Y ya llevamos 140.000 jóvenes que se han graduado en una mano con el título de bachiller y en la otra mano con el título de técnico, donde le estamos enseñando data analytics, programación, industrias creativas, administración de bases de datos, ciberseguridad. Con el Servicio Nacional de Aprendizaje estamos llegando allá. Pero fuera de eso, tenemos jóvenes que salen a las universidades. Nosotros estamos haciendo una apuesta muy grande por la gratuidad en la educación superior, la más grande que se haya hecho por un gobierno. Ya llegamos prácticamente al 30% de la matrícula de educación superior totalmente gratuita y la vamos a llevar al 50% para cerrar brechas. Pero nos hemos encontrado con que si queremos ser el Silicon Valley de América Latina, no teníamos suficientes programadores. Y decidimos llamar a toda la industria y lanzamos un programa que se llama Misión TIC, que lo dirige la ministra de las TICs, Karen Abudinen, y que tiene como meta llegar a agosto del año 2022 con 100.000 programadores formados. Entonces, hicimos la convocatoria, se presentan los jóvenes, se seleccionan unos. Los que no quedan seleccionados, nosotros no les decimos adiós, sino que les damos más herramientas para que puedan volver a presentarse y llegar al programa de formación. Y eso es vital, pero eso también necesita que avancemos en las redes. Por eso nosotros queremos dejar el país 70% de la población colombiana conectada con Internet de alta velocidad en agosto del año 2022. Y vamos a tener 15.000 escuelas, colegios en todo el país que tengan acceso de alta velocidad, más la penetración de la tecnología móvil. Y claro, mostrando la afinidad de decirle a todos los emprendedores y a los inversionistas internacionales, vengan a Colombia porque está el talento, está el marco regulatorio para el emprendimiento y fuera de eso tenemos los incentivos para que la inversión en tecnología no tenga impuesto de renta los primeros años a cambio de una inversión en capital humano y a cambio de una inversión también en formación laboral. Eso para nosotros es vital y yo creo que el sistema educativo hoy tiene que irse adaptando para que todas esas competencias se desarrollen y que los jóvenes no tengan que salir a trabajar en lo primero que encuentren, sino donde está su talento, porque eso es lo que lleva a que el capital humano se multiplique en una sociedad. Yo sé que estas son cosas que tardan años en consolidarse, pero queremos ser el gobierno que ponga esa meta de ser el Silicon Valley de América Latina, que avance en esa dirección y que una todos los esfuerzos del sistema educativo para que cuando pensemos, haciendo una vez más la alegoría a Wittgenstein, en educación del siglo XXI, tengamos esa visión donde lo importante es formar el capital humano con las habilidades para que ese capital humano multiplique riqueza en la sociedad. Exactamente, ¿no? Y que cada uno tenga la posibilidad de elegir el futuro con el que sueña y no se termine conformando con lo que le tocó. Y ahí creo, presidente, que podemos darnos la mano muy fuerte, sector público y sector privado, en el desarrollo de estos programas como el que usted mencionó. Pero creo que podemos ir incluso un paso más allá, cada una de las compañías de tecnología con nuestro ecosistema, con nuestros respectivos ecosistemas, que todos necesitan de nuevos recursos calificados y quizás soñar más allá de conseguir tener gente habilitada para programar, pensar que esta gente pueda estar certificada en habilidades de cada una de las empresas que tenemos necesidad de recursos idóneos y que después esa gente certificada pueda ser ayudada por el propio ecosistema de cada compañía a insertarse dentro del mundo de trabajo. Porque creo que no hay nada peor que mostrarle la comida a una persona y después esconder la mano y no dársela. Entonces creo que entre todos, empresas de tecnología, gobierno, academia, tenemos que darnos la mano para crear ese ecosistema virtuoso
en el que por una parte ofrecemos a la población oportunidades de calificación y de certificación, pero por otro lado los ayudamos a insertarse en el mundo del trabajo. De esa manera creo que habremos cumplido con ese ciclo virtuoso. Y acá también hago un llamado a todas las empresas que tenemos esta vocación, esta iniciativa, a trabajar juntos con el gobierno en esa cruzada. Creo que de esa manera podremos ser muchísimo más efectivos y eficaces trabajando juntos. Presidente, usted hizo referencia también durante la última respuesta a habilidades más allá de las técnicas, habilidades blandas. Y si hay algo que siempre me entusiasmó y me impresionó de las cosas que comenta, es la idea de la economía naranja, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la economía se pueda nutrir de la creatividad, de las artes? Sabemos de su pasión por la música, sobre lo que me gustaría también que nos contara un poquito, pero ¿cómo cree, presidente, que podemos unir esta economía naranja para ser parte de algo mucho mayor y mucho más poderoso en beneficio del desarrollo del país? Ale, yo creo que hay algo muy importante en esa pregunta, y es que una sociedad se vuelve una sociedad del siglo XXI cuando se vuelve una sociedad de la mente. Esa es una frase que usaba mucho Winston Churchill. Decía, los imperios del futuro van a ser imperios de la mente. ¿Eso qué quiere decir? Que donde nosotros demos más valor al talento, a la creatividad, a la propiedad intelectual, estamos construyendo una sociedad del siglo XXI. Y no necesariamente es a través de las ciencias exactas que se llega. Claro, ese es un camino. Pero también están las humanidades, también están las artes. Y yo creo que cuando se conectan artes y tecnología, lo que viene es algo exponencial. De pronto nosotros no lo tenemos presente, pero el año 2007, cuando se escriba la historia del siglo XXI, el año 2007 va a ser un año de grandes cambios en la humanidad. Ese año 2007 se encuentran la tecnología, la creatividad y la cultura y hacen un clic para siempre. Dos hechos. En el año 2007, Steve Jobs lanza el iPhone y le presenta al mundo un aparatico que tiene la capacidad de computación que tenía el mejor computador del mundo 5 décadas atrás, el primer gran computador del mundo. Y fuera de eso, empiezas a despichar una pantalla y puedes grabar música de manera ilimitada, y puedes tomar fotos de manera ilimitada, y puedes tener libros de manera ilimitada, y puedes tener revistas de manera ilimitada, y puedes cambiar, grabar y compartir contenidos culturales como nunca antes en el mundo. Entonces ahí hay un cambio trascendental. Segundo cambio del 2007. Jeff Bezos lanza el Kindle. Y entonces ya puedes tener el conocimiento, la literatura, la poesía, toda en una tableta. Esos dos elementos cambian para siempre y a partir de ahí cambia la historia, la fotografía. Ya tomamos las fotos, las compartimos en tiempo real, las almacenamos en tiempo real y empiezan como dicen, a pasar aceite muchas de las compañías tradicionales que estaban en la fotografía convencional. Empezamos a ver, por ejemplo, la industria de la música crecer y en una década después ya tienes algo como Spotify, donde todas las bandas quieren estar y ponen su música y son miles de consumidores y pagan los derechos inmediatamente. Entonces, tecnología y creatividad y cultura se vuelven algo muy fuerte. Pero algo que es, por ejemplo, muy paradigmático. En casi ninguna facultad de música, casi en ninguna facultad de bellas artes,
le enseñan a los estudiantes propiedad intelectual. Casi en ninguna les enseñan tecnología aplicada a lo que están haciendo y a cómo hacer de la tecnología ese gran mercado. Entonces, cuando nosotros vemos hoy la economía naranja, y lo vemos primero por las tradiciones ancestrales, festivales, carnavales, gastronomía, museos, después cuando la miramos por las artes, ¿no? Las artes visuales, pintura, fotografía, cuando vemos en las artes tradicionales, cuando vemos las creaciones funcionales, cuando vemos los medios, solamente esto puede estar representando prácticamente el 3.4% del PIB de un país como Colombia. Pero si nosotros nos proponemos duplicarlo o triplicarlo con el paso de los años y lo hacemos a través de la tecnología, terminamos haciendo un bonding exclusivo, poderoso. Hoy ya Colombia tiene el marco regulatorio más favorable para la inversión en audiovisuales en América Latina y pronto lo tendrá en la música y lo tendremos en eventos públicos. Obviamente la pandemia nos golpeó brutalmente porque la cultura normalmente crecía en la interacción. Pero el reto que hay hoy es cuál va a ser el siguiente nivel. Y yo creo que el desarrollo de aplicativos, el desarrollo de plataformas colaborativas donde los contenidos llegan y se pueden distribuir y se pueden comprar, va a ser la forma más rápida de dignificar y generar ingreso para los artistas como nunca antes en la historia de la humanidad. Entonces antes era 1 entre 1000, ahora ya ese porcentaje se abre porque se pueden dar a conocer los talentos en virtud también de los gustos de los consumidores. Y yo creo que eso sería imposible si no hubiéramos tenido ese año 2007. Porque el año 2007 inspiró todos esos cambios hacia adelante y ahora lo que nosotros queremos es ver qué otras plataformas, qué otras aplicaciones y cómo la inteligencia artificial puede conectar esos contenidos con los gustos de las personas y eso será la mayor democratización de los ingresos para la cultura que haya visto la humanidad. Así es, y creo que dentro de unos años los libros de historia nos van a juzgar para ver cómo aprovechamos los talentos que teníamos en esos momentos bisagra, ¿no? Así que encantados de tomar el desafío y ver cómo podemos cada uno aportar nuestro grano de arena, presidente. Y ya para terminar hay una pregunta que a mí me encanta hacerle a todos los trailblazers latinoamericanos que pasaron por el ciclo. Y en este caso sería... Iván Duque, ¿cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés en esta tierra? ¿Cuál te gustaría que sea tu legado? Yo siempre he pensado mucho, Ale, el legado en 3 temas y lo veo de pronto por lo que yo he hecho a lo largo de mi vida y lo que estoy haciendo hoy por mi país. 1, yo quiero dejar una huella para siempre y no es a título personal, sino también a nombre del pueblo colombiano, demostrarle al mundo la fraternidad y la solidaridad frente al tema de la migración. Yo quiero dejar ese mensaje. No se necesita ser un país rico para ser solidario y ser fraterno, y ser justo y ser humano. Lo segundo, el tema ambiental, que dejar esa hoja de ruta para Colombia, de ser un país carbono neutral y de ser un país que reduzca la huella individual de gases de efecto invernadero y la huella nacional. Y algo muy importante que tú lo decías con la economía naranja, haber puesto la cultura y la creatividad en el centro de la agenda de desarrollo. Y si yo veo la confluencia de los 3, hay algo que me definirá a mí para siempre mi propósito de vida, y es construir con sentido humano y con sentido de equidad. Así espero ser recordado, así. Yo nunca he tenido aspiración de ser expresidente en el ejercicio de esa función. Muchos en América Latina les encanta ejercer esa función. No, yo cuando deje la presidencia seguiré reinventando mi vida para seguir contribuyendo en estas 3 áreas y seguir dejando huella. Afortunadamente dejaré la presidencia a los 46 años y espero tener por lo menos otros 44 más de vida que me permitan seguir trabajando por estos propósitos. Pero en esencia es eso, la humanidad con propósito, lo que para mí significa la combinación de la solidaridad y la fraternidad, de la agenda ambiental y por supuesto de poner a la cultura en el centro del desarrollo. Qué lindo, qué inspirador lo que nos decís y gracias por todos los esfuerzos que estás haciendo y que sé que vas a continuar haciendo
con esos objetivos que mencionaste. Agradecer también el tiempo. Espero que la audiencia haya disfrutado la charla tanto como yo la disfruté. La verdad que fue una charla riquísima con un auténtico trailblazer latinoamericano. Y a la audiencia le digo, un poco como síntesis de lo que estuvimos conversando, es el momento de que actuemos juntos ahora. Ale, yo te quería mostrar esto. Sí. Te quería mostrar esto. Esto es muy curioso, pero cuando tú me preguntabas por la economía naranja, y por eso quiero terminar con esto, esta es una industria tradicional. Ahí la ves, el agua totalmente transparente. Y aquí tienes la creatividad, el talento y la cultura. En la construcción del sector privado, cada vez va a necesitar más de esto. Y por eso una vez en una conferencia donde esto había sido una ocasión, en la medida que tú le agregas más creatividad, estás cambiando el contenido, la densidad, el sabor. Yo creo que hoy más que nunca, y con esto termino, el mensaje de cómo la creatividad y la cultura agrega valor, aún en las industrias que se ven más convencionales, es fundamental, porque esta creatividad es la que está generando más contacto, más apego y más cariño de los ciudadanos hacia los productos que consumen. Vayamos a buscar ya mismo todos nuestra exprimidora para agregarle mucho más color naranja a las cosas. Y como les decía, actuemos juntos ahora, dejémonos de hablar y pongámonos a la acción para poner de pie lo más rápido posible en forma sustentable e inclusiva a Colombia y nuestra querida Latinoamérica. Muchísimas gracias, presidente Duque, por el tiempo esta mañana. Muchísimas gracias, Ale. Felicidades. Gracias, muchas gracias. Buen día a todos.